vida. Y destruir significa anular, dejar fuera de uso. A fin de que dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo subrayé esto acá. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Es posible seguir viviendo en el pecado frente a esto? Pablo nos dice todo esto. Nos expone todo esto para decir, hermanos, todo esto que yo les he explicado, todo esto que sucedió a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Él nos está diciendo la muerte, el poderío del pecado fue vencido. Toda la autoridad y potencia fueron derribadas y en su resurrección comenzó el nuevo hombre. Todo esto, lo que yo he estado exponiendo, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y toda esta vuelta que hemos estado haciendo es para que Pablo nos diga, para que no sirvamos más al pecado, para que no sirvamos más al pecado. Él lo expone también diciendo, no reine el pecado en ustedes. Dice, ustedes antes eran esclavos del pecado, pero ahora han sido libertados del pecado. Ahora son libres de esa oposición. Ahora son libres de ese enemigo. Y él también dice más, ahora habéis sido libertados del pecado, de ese poder que los dominaba. Ahora son libres de esa oposición. Ahora son libres de ese enemigo que los dominaba a ustedes. Yo con una noticia así salto, me emociono, lo digo con pasión. ¿Por qué? Porque aunque la experiencia, hermano, no es doctrina, pero sí en la experiencia, momentos en la vida estaba desesperado por algunos pecados que parecían que me iba a dominar, pero encontré en la palabra que el pecado perdió su poder sobre mi vida. El pecado ya no tiene poder, aunque parezca un enemigo indestructible a través de sus deseos, de sus pasiones. Dice que fue destruido. El pecado perdió su poder. ¿No le parece tremendo? Para su vida cristiana, para su lucha constante. Ahora nos trasladamos al terreno de la realidad diaria. Este versículo tiene que ver con las miles de disyuntivas que nosotros y que se nos presentan en la vida diaria de cada uno, exigiendo una rápida decisión en el hogar, en los trabajos, en los estudios, en nuestra vida social, en la comunión de la iglesia. Nos enfrentamos con ocasiones en que hemos de elegir entre el hablar de esta manera o de la otra. Pablo nos dice, no sirvamos más al pecado. No sirvamos al pecado. Entre llevar a cabo este esfuerzo o abandonarlo. Entre conceder perdón o mantener el rencoroso recuerdo de males reales o supuestos que nos han hecho. La Biblia dice, no sirvamos más al pecado. A veces las disyuntivas parecen ser insignificantes, pero aún así la actitud que adoptamos y el conjunto de las decisiones resultantes llegan a formar el carácter. Pablo está pensando en la multitud de decisiones, pequeñas y grandes, y nos dice a través de este versículo, cuando llegues al cruce del camino, cuando encuentres una decisión que tomar, toma en cuenta lo que yo te estoy diciendo. No sirvamos más al pecado. No estás diciendo cuando llegues al cruce
Si caes en pecado, si dejas que el pecado te esclavice, el pecado entonces es el amo de tu vida. El apóstol dice, si yo obedezco a alguien para obedecerle, vengo a ser esclavo de a quien yo obedezco. Si estoy obedeciendo al pecado, a esos deseos de la carne, estoy diciendo entonces que el pecado es el amo de mi vida. ¿Quién es el amo de tu vida? Ahora, ¿quién está siendo el amo de tu vida? En este momento, ¿quién es el amo de tu vida? ¿Es el pecado? Porque si estás obedeciendo al pecado, el pecado es el amo de tu vida porque te está dominando. Si te está dejando dominar por Cristo, Cristo es el amo y el Señor de tu vida. No pueden haber dos señores. Eso dice la Biblia. No pueden haber dos señores. ¿A quién estás obedeciendo ahora en tu vida? ¿Al pecado o a Dios? He aquí está el secreto que transforma la vida del creyente. Sigue diciendo Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otra versión dice, el que ha muerto ha quedado libre del pecado. ¿Cómo concuerda? Y lo que nos está diciendo Pablo, que hemos sido libres del pecado, nos está diciendo que hay una doctrina acerca de la libertad del pecado. Hemos sido libres del pecado. Pero ha afirmado Pablo que el cristiano carece de pecado. ¿Conoce en efecto una doctrina de la libertad del pecado? Por de pronto se debe afirmar con toda insistencia que Pablo habla en serio al asegurar que el cristiano es libre del pecado. Esta es una aserción que no admite limitación alguna. Creer en Cristo significa pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cuando Él dice libre del pecado, que hemos sido libertados del pecado, está diciendo especialmente que el cristiano es libre del poder del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo habiendo resucitado a los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora pasa Pablo a finalizar su tema con una exhortación. En el versículo 11, él dice, así también vosotros, que dice, consideraos muertos al pecado. Si usted considérese muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso precisamente él puede decir, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Otra versión dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer los deseos de su carne. La versión Dios habla hoy. Pablo está diciendo y afirma y nos dice, estáis efectivamente libres del pecado, por tanto combatan el pecado, no lo dejen reinar en su vida. Han sido, hermanos, han sido libres de la tiranía del pecado. Hemos sido libertados de esa tiranía que nos dominaba. Por lo tanto, combatamos el pecado, combatamos las tentaciones, combatamos esos deseos que parecen que nos dominan. No lo dejemos reinar en nuestra vida.
veces nos enseña y nos dice, dejen de pecar, pero no se nos dice cómo yo puedo vencer. Pablo lo expone y finaliza de la siguiente manera y nos dice a nosotros cómo podemos vencer ese pecado. Versículo 12 al 14 dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Dice el versículo: ni tampoco presentéis vuestros miembros del pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo entonces en nuestra vida diaria? ¿Cómo entonces al salir de aquí vamos a vencer esos vicios, esas tentaciones, esos pecados que parecen que lo acariciamos y nos gustan? ¿Cómo lo vencemos? Dice Pablo, presentando nosotros a Dios. Que nos presentemos a Dios significa ofrecer todo nuestro ser. Dice que ofrezcamos nuestro cuerpo al servicio del Señor, que ofrezcamos nuestro cuerpo mortal, estas cosas al servicio del Señor, que presentemos nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos que están viendo la internet, nuestros oídos que están escuchando, y de esa forma venceremos el pecado. Hay pecados que pareciera que nos dominan y nosotros más encima nos influenciamos por cosas del mundo. Pero Pablo dice que nos presentemos a Dios todos los miembros como instrumento de justicia. Mis manos al servicio del Señor, y así el pecado no me va a dominar. Mis ojos al servicio del Señor, y así el pecado no me va a dominar. Y voy a caer en tentación. Muchos son tentados con la pornografía, pero van a internet y con sus ojos miran. ¿Cómo no van a caer en pecado? Dice, y el último versículo dice: porque el pecado, ¿qué dice? No, entonces para el pecado no será Señor de ustedes. Qué tremenda verdad. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo... ¿Qué quiere decir la ley? ¿Qué hace la ley? La ley manda, la ley demanda, reprende, la ley condena, la ley no puede salvar. La ley no le da una solución al hombre acerca del pecado. Te dice: tú estás en pecado, tú estás bajo condenación por causa de tu pecado. Eso es lo que te dice la ley, te reprende. No te da una solución frente al pecado con el cual tú estás luchando. Pero en este último versículo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia destrona al pecado. La gracia le quitó su lugar al pecado. Destruye el señorío del pecado. Pero capacita al creyente para ofrecerse a sí mismo y todo lo que le pertenece en servicio del amor a Dios. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley lo condenaba, la gracia nos capacita, nos da ese poder a nosotros como creyentes para vencer el pecado. Como conclusión, ¿cuáles son nuestras luchas? Como conclusión, ¿con qué pecado ha estado lidiando usted en su vida? Que usted lo acaricia, le parece que lo domina. ¿Con qué tipo de pecado ha estado usted luchando? ¿Ha estado luchando contra el pecado? ¿Ha estado combatiendo con el pecado? ¿Se ha mostrado el pecado como un amo invencible en su vida? Si es así, recuerde, el pecado perdió su poder. Yo le invito que oremos. Invito a los que quieran pasar adelante y que han creído esta verdad. Porque a veces creemos verdad de nosotros mismos. Decimos: no, yo no puedo vencer esto. Le invito a que oremos. A los que tengan necesidad pueden pasar adelante, vamos a orar juntos. Si están luchando contra un pecado que parece
indestructible en su vida. Recuerde, el pecado perdió su poder. Los que quieran pasar adelante a que oremos, está la oportunidad. Le invito, hermano, póngase de pie. Si necesita oración, podemos orar todos juntos. Amén. Le hago esta invitación. Ore al Señor. Expóngale al Señor su debilidad, como quiera llamarlo, su pecado. Confiéselo al Señor. Y pídale al Señor su ayuda también. Recuerde, el pecado perdió su poder. Señor, te damos gracias. Señor, te bendecimos en esta tarde. Gracias por la verdad de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es eficaz. Tu palabra descubre los pensamientos más profundos de nuestro corazón, Señor. Tu palabra discierne lo que está escondido en nosotros. Aquellas cosas que nosotros no vemos, aquellas cosas que el hombre no ve. Tú conoces los pensamientos en el corazón y conoces las luchas, Señor, que hay en cada hermano en esta tarde. Te pido que esta verdad, Señor, la lleven a sus hogares. Que esta verdad, Señor, como en el nuevo pacto, tú la escribas en la tabla de su corazón. La escribas en sus vidas, Señor. Oro por todos aquellos que están luchando, combatiendo el pecado. Yo te pido, Señor, que ellos no lo dejen reinar en su vida. Si hemos muerto el pecado, Señor, ¿cómo viviremos aún en él? Señor, muchas gracias porque tú nos hiciste libres de esa tiranía que nos dominaba, Señor. Cada día queremos experimentarlo más en nuestra vida. Ese poder glorioso que tú has depositado en nosotros por el Espíritu Santo, Dios mío. No es tampoco en nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu Santo, Señor. Te bendecimos a ti, te glorificamos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le quiero pedir, hermano, que tome 2 minutos. Sí, no, 2 minutos. Y ore con la persona que está a su lado. Amén. Ore con esa persona. Ore con ella. Acérquese. En las luchas de la vida no podemos enfrentarlas solo. Tómese 1 minuto y ore con esa persona.